Llegamos ahora a la lección número 3 de esta serie que tiene que ver con los principios de interpretación de la palabra de Dios. Y hoy vamos a hablar específicamente acerca de las reglas. En toda ciencia donde se deben o donde se emplean axiomas, recuerden que en la última lección hablamos de ello. Hoy vamos a estudiar la relación de las reglas con los axiomas. Las directrices más específicas para el trabajo o la experimentación se basan en los axiomas. Por lo tanto, aquí las reglas de interpretación, que son simplemente interpretaciones para el intérprete, se basan en los axiomas. Bueno, ya vuelvo y repito, en la última lección estuvimos hablando acerca de ellos, pero haciendo una pequeña recordación, hablar de un axioma o lo que significa un axioma, como lo explica el diccionario, es una proposición tan clara y evidente que se admite sin demostración. O como nos lo expresaba el hermano Minor, un lenguaje muy coloquial para definir un axioma es tan claro como el agua. O sea, pues, no hay que demostrarlo. Es algo que se plantea, se presenta de una manera tan clara, tan evidente, que no hay necesidad de demostrarlo. Ahora, prestando atención a lo que venía hablando hace un momento, que vamos a estar estudiando acerca de las reglas, algo que es importante en esto es, bueno, aclarar un poco lo del axioma y las reglas. ¿Cómo están conectadas los axiomas y las reglas? Bueno, podemos decir entonces que los axiomas presentan las leyes fundamentales, mientras que las reglas establecen las directrices que llevan las verdades de estos axiomas a la práctica. Eso es lo que vamos a estar mirando en un momento. Cuando se presenta un escrito para su interpretación, existen ciertas reglas que deben observarse antes de poder considerar el significado de las palabras, de las oraciones y de los párrafos. Estas se denominan reglas preliminares y deben ser prioritarias. Y se relacionan principalmente con la consideración del tipo de escrito o del tipo de discurso y su estado. Si nosotros no tenemos presente estas reglas, si las ignoramos, obviamente va a resultar en una interpretación errónea, incluso si se siguieran estrictamente otras reglas. Entonces vamos a ver cuáles son las reglas preliminares que nosotros debemos tener en cuenta. Primero, regla número 1, uniformidad del método. Existen una variedad ilimitada de temas que se pueden interpretar en el mundo. Temas como el derecho, la historia,
la poesía, la filosofía, la ciencia, las escrituras, la biología, las notas de viaje, la descripción, la ficción, los discursos, los sermones, los artículos, los anuncios y muchos otros. Ahora, todos estos deben también estudiarse. Ahora, estoy hablando de la variedad de temas, de la variedad de materiales. Todos, todos los temas deben estudiarse de forma ligeramente diferente, por lo que se hace necesario considerar la naturaleza de la obra antes de interpretarla. Pero deben seguirse las mismas leyes y aplicarse las mismas reglas. Porque estamos hablando de la uniformidad del método cuando estemos estudiando un tema. Seguir las mismas leyes y aplicarse las mismas reglas. Por ejemplo, hablando de la Biblia, debe interpretarse de forma natural y razonable como otros libros. La Biblia posee numerosas características propias. Por eso, considerando eso, debe interpretarse de forma natural y razonable como otros libros. Esa es la regla número uno. Por decirlo de esta forma, es interpretar las comunicaciones de todo tipo según los mismos principios generales. Esa es la regla número uno. Regla número dos, autenticidad. Al estudiar algo que ha pasado por muchas manos, a veces tenemos motivos para sospechar que ciertos pasajes fueron añadidos por alguien distinto del autor del documento. Ahora, quien hizo la adición pudo haber tenido intenciones muy diferentes a las que habría escrito el autor del documento. Y para interpretar correctamente necesitamos saber quién hizo la adición y por qué. Entonces, es necesario saber si el pasaje que se va a interpretar fue escrito por alguien distinto al autor principal. Un pasaje añadido a un escrito se denomina interpolación y se dice que no es genuino. Eso lo encontramos en la mayoría de los escritos y la Biblia no es la excepción. También la prueba de autenticidad. Si se cuestiona la autenticidad de un pasaje del Nuevo Testamento, puede someterse a una prueba crítica comparando copias antiguas para determinar la antigüedad del pasaje. Si aún no le ha ocurrido a usted, hermano, es probable que en algún momento le suceda. En algún momento, bueno, yo no sé qué versión de la Biblia utiliza usted para estudiar y utiliza para cuando está compartiendo la palabra de Dios con otras personas, pero si en algún momento tiene la oportunidad de encontrarse con un miembro de los testigos de Jehová, si ya lo hizo o si aún no le ha ocurrido, es probable que cuando usted utilice su Biblia, el testigo de Jehová que ha sido bien preparado, es probable que le diga a usted, mire, ese versículo que usted está citando no es original, fue añadido a la palabra de Dios. Entonces, en ese momento se está cuestionando la autenticidad de ese pasaje. Ahora, ¿cómo demostrar que ese pasaje es auténtico? Bueno, hay que someterlo a una prueba crítica. Como dice ahí, comparando copias antiguas para determinar la antigüedad del pasaje,
a ver si es auténtico o no es auténtico. Si no es auténtico, si fue añadido, es una interpolación. Ahora, los principales documentos que se deben consultar son los manuscritos griegos. ¿Cómo saber que un dado manuscrito es genuino? Recuerden que nosotros no tenemos el escrito original, el que fue plasmado en la vitela, en el papel o en el material que haya utilizado el escritor del libro, de ese libro de la Biblia. Nosotros no tenemos el original, tenemos son copias de copias de copias. Ahora, ¿cómo saber que un dado manuscrito es genuino? Los documentos usados por los eruditos para determinar el texto original del Nuevo Testamento caen en tres categorías. Uno, los manuscritos griegos existentes. O sea, pues las copias de los originales. No existe el original del Evangelio de Mateo. No existe el original de Hechos de los Apóstoles. No existen los originales del Antiguo Testamento. No tenemos el original del Génesis. No tenemos el original de ningún libro de la Biblia. De los 61 libros que componen la Biblia. No los tenemos. Tenemos son copias de esos originales y copias de las copias de esos originales. Eso es lo que nosotros tenemos hoy en día. Ahora, segunda categoría, las versiones antiguas. Traducciones de las escrituras que se hicieron en otros idiomas. Y la tercera categoría es las citas de los escritores primitivos, a menudo llamados los padres de la iglesia. Ahora, como dije hace un momento, los principales documentos que deben consultarse son los manuscritos griegos del Nuevo Testamento. Y por regla general, cuanto más antiguo es un manuscrito, mayor es su valor para este propósito. Hablemos de estos tres. Voy a mencionar otros, pero los principales son estos tres. Los unciales importantes, los más importantes son el manuscrito vaticano. Esa es una imagen de ese manuscrito, que data del siglo IV. Está abreviado como el código B. A ver, siempre que usted lea un escrito y se mencione el código B, sepa y recuerde que se está hablando del manuscrito vaticano, que contiene prácticamente todo el Antiguo y Nuevo Testamento en el idioma griego. Tiene forma de códice y abarca 759 hojas de la mejor vitela. Tiene tres columnas de escritura. Ustedes lo están viendo ahí en la imagen. Tres columnas de escritura. Y se lo considera la copia conocida del Nuevo Testamento más exacta. El otro manuscrito, el segundo manuscrito, el sinaítico, que fue descubierto por este personaje alemán, Konstantin Chistendorf, en este convento en el monte Sinaí. La historia sobre cómo este personaje halló el manuscrito sinaítico es de película. Yo le invito, hermano, a que en el canal en YouTube del Ángel del Evangelio está una serie completa sobre cómo nos llegó la Biblia, presentada por este servidor de ustedes. Hermano Diego, que me parece está con nosotros hoy en plataforma. Ahorita, para que por favor, hermano Diego, si me está escuchando, coloque ahí en el Zoom el link donde los hermanos pueden ver los videos de esa serie que presentamos acerca de cómo nos llegó la Biblia y en donde hay una lección específica que habla sobre estos manuscritos. Ahora, este manuscrito está abreviado como el códice que ustedes están viendo ahí, este códice griego. La escritura
es grande y clara y ustedes pueden observar que está a cuatro columnas por página sobre vitela de calidad sobresaliente. Data de mediados del siglo cuarto. Viene ahorita el manuscrito alejandrino, abreviado como Códice A. Contiene ambos testamentos, Antiguo y Nuevo Testamento. Data de mediados del siglo quinto. Está el manuscrito de Efraín, abreviado como Códice C. Es un palimpsesto, o sea, pues reescrito. Se borró lo primero que se había escrito y sobre él se volvió a escribir. Por eso se le llama palimpsesto, que significa reescrito. La escritura inferior es del siglo quinto después de Cristo. La capa de escritura superior es del siglo XII. Se le conoce como Códice de Efraín por ser la obra de Efraín de Siria. Falta mucho del Antiguo Testamento. Del Nuevo Testamento tiene 145 hojas de cada libro, excepto Segunda de Tesalonicenses y Segunda de Juan. El Códice Besa, abreviado como Códice C, corrijo, Códice D. En 1851, Teodoro Besa regaló este manuscrito a la Universidad de Cambridge. Es la copia bíblica más antigua en dos idiomas, en griego y en latín. Contiene solo los evangelios y hechos y algunos versículos de las epístolas generales. También tenemos las versiones. Recuerden que hace un momento estábamos hablando de tres categorías que se deben tener en cuenta. Las versiones son traducciones de las cartas originales en otros idiomas. Un número de estas traducciones fueron hechas muy poco después de que los libros del Nuevo Testamento fueron editados y por esta razón ofrecen una riqueza de conocimiento del texto del Nuevo Testamento. Señor McDowell, en su libro Respuestas a Preguntas Difíciles, hablando de este tema de los manuscritos del Nuevo Testamento, dice, tenemos más de 18.000 copias de estas diferentes versiones o traducciones. Y tenemos también lo que se conoce como los padres, los escritos de los padres apostólicos. Los padres de la iglesia fueron los escritores que vivieron desde el cierre del Nuevo Testamento hasta alrededor del siglo IV. Existen varios volúmenes diferentes. Hay uno que se titula Los Padres Apostólicos por J.B. Lightfoot. Y en el prólogo de este libro dice, son conocidos con el nombre de Padres Apostólicos una serie de escritos de la iglesia primitiva que trataron, o se supone que trataron, en vida directamente con los apóstoles. De lo que no hay duda es que sus escritos son un verdadero tesoro que nos transmite de forma directa el pensamiento y las costumbres de la iglesia primitiva en su interpretación de las enseñanzas del Señor. Otro libro de Alfonso Ropero, que se titula Lo mejor de los padres apostólicos, escribe, por su relación inmediata con los apóstoles de Cristo, estas obras nos informan en la medida de lo posible de la vida de la iglesia cuando dejó de existir el último de los apóstoles. ¿Cómo actuaron los creyentes cuando faltaron los testigos oculares de Cristo? ¿Cómo vivieron su relación con Cristo y el Espíritu Santo estas generaciones posteriores?
¿Cómo se entendieron a sí mismos en espera de la segunda venida de Cristo? Los apóstoles, Pablo en concreto, tuvieron un interés particular en formar hombres fieles que a su vez fueran capaces de enseñar a otros. Y los padres apostólicos son sus primeros frutos conocidos. O Pedro escribió en segunda de Pedro 1:15, también yo procuraré con diligencia que después de mi fallecimiento vosotros podáis siempre tener memoria de estas cosas. ¿Cómo se cumplieron estos anhelos apostólicos? ¿Cómo se guardó la memoria de los apóstoles? ¿Cómo se formaron los maestros de la iglesia? Por el testimonio de los padres apostólicos que hoy tenemos, seguro que nos faltan más, somos capaces hoy día de detectar lo que es espurio en el canon de la escritura de lo que es verdadero. Tan constante es su referencia a los escritos bíblicos, reflejan la preocupación por mantener y transmitir la enseñanza apostólica que han recibido de labios de los mismos apóstoles. John Burgon, escribió Josh McDowell en su libro, John Burgon ha catalogado más de 86,000 textos de los padres de la iglesia primitiva que citan diferentes partes del Nuevo Testamento. En otras palabras, puede que suene algo exagerado o sorprendente de decir, y es que si por alguna razón fueran destruidos las copias de los originales, esos manuscritos que se tienen, fueran destruidos, fueran quemados, se puede volver a reconstruir todo el Nuevo Testamento, nada más recurriendo a estas citas que hicieron de las Escrituras los padres de la iglesia primitiva. Entonces, en esta regla, número 2, sobre la autenticidad. Si se cuestiona la autenticidad del Nuevo Testamento, puede someterse a una prueba crítica comparando copias antiguas para determinar la antigüedad del pasaje. O por decirlo en otra forma, antes de interpretar un pasaje, nosotros tenemos que investigar su autenticidad. Y gracias a Dios que tenemos los elementos disponibles para llevarlo a cabo. Regla número 3, el texto correcto. Ahora, ¿por qué hablamos del texto correcto? Porque nosotros encontramos cambios de textos. Si un documento de cualquier tipo ha sido citado o copiado, ha corrido el riesgo de sufrir algunos cambios en su texto. Cuanto más copias se han hecho, más probable es que se hayan producido cambios. Como la Biblia ha sido copiada a menudo y especialmente al pasar por las manos de numerosos escribas antes de que se inventara la imprenta, sería notable si el destino de toda la demás literatura ser modificada a menudo y tener muchas copias históricas y además dos de ellas iguales no hubiera alcanzado sus páginas sagradas. De hecho, nada menos que un milagro podría haberlo evitado y sin duda es una providencia muy sabia que tal milagro no se haya obrado. El hermano Lightfoot en su libro ¿Cómo conseguimos la Biblia? Escribió: es un hecho que el texto del Nuevo Testamento ha sido transmitido a nosotros a través de las manos de copistas. También es un hecho que en vista de que estas manos eran humanas,
eran susceptibles a los deslices y defectos de todas las manos humanas. Por tanto, no es cierto que Dios haya guiado a los muchos diferentes escribas a medida que ejecutaban su tarea de copiar las sagradas escrituras. Si bien entre todas las copias antiguas se pueden encontrar miles de variaciones, es motivo de satisfacción que muchas de esas variaciones sean serias, que casi ninguna variación se ha hecho con la intención de cambiar el significado del autor y que ninguna de esas variaciones pone en peligro una sola doctrina importante del Evangelio o haga incierto un solo deber de la vida práctica. Dice el hermano Lightfoot, las escrituras, aunque divinas, han sido transmitidas a través de los siglos por medio de copias, tal como cualquier otro libro. Un fracaso en reconocer esto haría necesario que Dios obrara un milagro cada vez que un escriba tomaba una pluma y tinta. Si en los tiempos modernos los errores de algún modo aparecen en las copias impresas de la Biblia. No es difícil ver cómo los errores se deslizan sin ser notados en los manuscritos del Nuevo Testamento de hace mucho tiempo. Todos los libros antiguos tenían que ser producidos a mano y ninguna mano humana es tan exacta o el ojo tan agudo como para eliminar la posibilidad de error. De esta manera fueron cometidos errores. Los errores fueron copiados y los errores fueron mezclados con el texto puro. La función de la crítica textual es clara. Busca por medio de la comparación y el estudio de toda la evidencia disponible recuperar las palabras exactas de la composición del autor original. El crítico textual del Nuevo Testamento busca, en resumen, eliminar o quitar la paja de malas lecturas del texto griego genuino. Comprende que su tarea es tan importante como el mensaje que es llevado en el texto. ¿Por qué está tan interesado con el texto griego? Porque sabe que la única forma de dar una traducción española confiable es asegurándose de que la fuente original está libre de todas las impurezas. Comprende que si el texto griego está defectuoso o es imperfecto, todas las traducciones del griego igualmente estarán defectuosas o imperfectas y los errores fueron mezclados con el texto puro. Eso es verdad. Nosotros no podemos negar, no podemos tapar el sol con las manos. Entonces, en esta regla número 3, si un documento de cualquier tipo ha sido citado o copiado, ha corrido el riesgo de sufrir algunos cambios en su texto. Y así ocurrió con la palabra de Dios. Y en este caso particular, con el Nuevo Testamento. Ahora quiero que miremos algunos ejemplos de esas inserciones que se hicieron a la escritura. Hay muchos ejemplos de palabras insertadas en el Nuevo Testamento. Hechos capítulo 8. Voy a ver si el tiempo me lo permite, el tiempo que me queda, para hablar de dos en particular. Hay muchas, pero vuelvo y repito. Si usted visita la página del Ancla, la página no, el canal en YouTube del Ancla del Evangelio, hay varios videos de la serie que dimos hace un buen tiempo respecto de esto. En Hechos, capítulo 8, versículo 37, que tiene que ver con la conversión de el eunuco etíope, Felipe le predicó, dice en el verso 37.
Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Este versículo aparece en la versión Reina Valera del 60. Ahora, la Biblia textual, Reina Valera, si usted no la tiene, yo lo invito para que la consiga. En la Biblia textual de la Reina Valera aparece, o no, no aparece, por decirlo mejor en estas palabras, este versículo 37 no aparece en la Biblia textual Reina Valera. ¿Por qué no aparece? El Nuevo Testamento griego omite este versículo. Ahora, pero el hecho de que aparezca en Hechos 8 y no aparezca en la Biblia textual, eso no afecta el texto para nada. El versículo 37, y lo dice así la Biblia textual Reina Valera, es una adición no hallada en el papiro 45, en el papiro 47. No se halla en el Códice Sinaítico, no se halla en el Alejandrino ni en el Vaticano. Esta añadidura, que con algunas variaciones se lee en la mayoría de los minúsculos, pasó al Textus Receptus y de allí a la versión Reina Valera. No hay razón por la cual los escribas la hubieran omitido de haber estado originalmente en el texto. Ahora, debe notarse también que Jesucristo no es una expresión de Lucas. Ahora, menciona aquí a Lucas porque el escritor de Hechos de los Apóstoles fue Lucas, el evangelista. Y si usted lee el Evangelio de Lucas, Jesucristo no es una expresión que él haya utilizado en su evangelio, pero aparece en Hechos 8:37. La fórmula de si crees de todo corazón bien puedes, y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. La fórmula era sin duda utilizada por la iglesia primitiva en las ceremonias de bautismo y pudo haber sido escrita en el margen de una de las copias de Hechos. Su inserción en textos tardíos parece haber obedecido a la creencia de que Felipe no podía haber bautizado al etíope sin antes asegurar la confesión de fe que necesita expresarse en la narrativa. A pesar de que el manuscrito más antiguo que contiene las palabras data del siglo sexto, su tradición era ya conocida al final del siglo XII, pues Ireneo cita parte de ellas en su escrito contra las herejías. Aun cuando el pasaje no aparece en los manuscritos de los que Erasmo dependió para su edición, o sea, pues el Textus Receptus, él las insertó en su texto, pues según sus propias palabras, juzgó que había sido omitido por descuido de los escribas. El versículo 37 es una adición no hallada en el papiro 45 y 47, en el Códice Sinaítico, en el Alejandrino, en el Vaticano. Esta añadidura que con algunas variaciones se lee en la mayoría de los minúsculos, pasó a ser el Textus Receptus, la obra de Erasmo, de quien leí y hablé hace un momento, y de allí a la versión Reina Valera. Ahora, ¿qué es el Textus Receptus? El Textus Receptus es un término en latín que significa texto recibido. También se aplica el término algunas veces para referirse al texto masorético. Es un conjunto de manuscritos en lengua griega del Nuevo Testamento, clasificados y catalogados, de los cuales los más antiguos datan aproximadamente del siglo X y son la base de muchas traducciones clásicas de la Biblia, tanto al español
como a otros idiomas, versiones anteriores a 1881. La influencia de dos hermanos, Buenaventura y Abraham Elsevier, introdujo el término Textus Receptus como parte del prefacio a su edición del texto en 1633. Ahora, el hermano Lightfoot, en su libro ¿Cómo conseguimos la Biblia?, escribe con respecto a este texto de Hechos 8:37. Las traducciones recientes sobre la base de la evidencia están obligados a omitir este versículo del libro de Hechos. Es verdad que un uncial del siglo séptimo, algunos buenos manuscritos cursivos y la antigua versión latina apoyan este versículo. Pero prácticamente todos los otros manuscritos y versiones se colocan en oposición a este, puesto que ninguno de los primerísimos manuscritos griegos antes del siglo séptimo sabe de esta lectura. Más allá de la duda, este no pudo haber formado parte de la narración original de Hechos. Esto no significa que lo que se diga en esas variaciones textuales de los versículos sea falso, sino más bien una adición tomada de aquellos versículos en donde sí aparece. La confesión de fe en Jesús de Nazaret como el Hijo de Dios no es la invención de una nueva doctrina, sino que está enseñada en pasajes tales como Mateo 10, Romanos 10, Primera de Timoteo 6 y Mateo 16. O sea, pues no se está añadiendo una nueva doctrina. Lo que dice el versículo es verdad porque lo encontramos en estos otros pasajes del Nuevo Testamento. Por ejemplo, Mateo 10, 2, 32 y 33 dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Por eso, un escriba, haciendo una copia, consideró que faltaba eso y lo incluyó ahí. No se lo inventó, esa declaración él no se la inventó, eso estaba en otros pasajes, él simplemente la incluyó ahí. Ahora, eso no afecta el texto para nada. Y sigue diciendo el texto de Mateo, y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Romanos 10. Mire lo que dice Romanos 10 con respecto a la confesión del Señor, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. O sea, pues confesar, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, no es inventarse una nueva doctrina. Esa doctrina está en las Escrituras. Lo que ocurrió es que a alguien, después del siglo séptimo, se le ocurrió incluirlo, un escriba haciendo una copia, se le ocurrió incluirlo ahí, pero no porque estuviera inventando una nueva doctrina. En primera de Timoteo 6:12 dice Pablo a Timoteo, pelea la buena pelea de la fe, echa mano de la vida eterna a la cual has sido llamado y has confesado la buena confesión delante de muchos testigos. ¿Cuál confesión? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Entonces, como decía hace un momento, eso no significa que lo que se diga en esas variaciones textuales de los versículos sea falso, sino más bien una adición tomada de aquellos versículos en donde sí aparece. Bueno, hermanos, no sé si tenga tiempo. Bueno, voy a hablar de Primera de Juan 5:7. Y con esta vamos a concluir la lección. Primera de Juan 5:7 dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Yo recuerdo utilizar este pasaje cuando estudiaba con los testigos de Jehová, tratando de probar la Trinidad, de que Dios son tres personas. Y utilizaba primera de Juan 5:7. Y oh sorpresa, cuando
El testigo con quien estudiaba yo estaba bien preparado y me dijo, vea, don Jaime, usted no puede citar ese versículo porque ese versículo está añadido. Ese versículo no es original, ese versículo no lo escribió el apóstol Juan. La Biblia de Jerusalén dice, el texto de los versículos 7 a 8 está recargado en la Vulgata por un inciso, más abajo entre paréntesis, ausente de los manuscritos griegos antiguos, de las antiguas versiones y de los mejores manuscritos de la Vulgata, y que parece una glosa marginal introducida tardíamente en el texto, pues tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno, y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres son uno. Bueno, mire que esta versión de la Biblia corrobora lo que me decía el testigo de Jehová. El hermano Bill Reeves, en sus notas sobre Primera de Juan, comentando sobre este pasaje, dijo: las palabras que componen el versículo 7, según la versión Valera, revisión de 1960, la que estamos empleando en estas notas, deben ser omitidas, como es el caso según la versión hispanoamericana. En la versión moderna, las palabras del versículo 7 van entre corchetes y la nota explicativa dice: el texto entre corchetes no se halla en los manuscritos de más autoridad. Sin duda, estas palabras han sido intercaladas por algún escribano no inspirado. No aparecen en ningún manuscrito griego uncial ni tampoco en ninguna versión de los primeros siglos. Ahora, la Biblia textual Reina Valera dice: después de dan testimonio, el Textus Receptus añade lo siguiente: en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno, y tres son los que dan testimonio en la tierra. Que estas palabras son espurias y no tienen ningún derecho a integrar el texto del Nuevo Testamento es verdad a la luz de las siguientes consideraciones. Evidencia externa. El pasaje está ausente de todos los manuscritos griegos conocidos, excepto cuatro. Y estos contienen el pasaje en lo que parece ser la traducción de una recensión de la Vulgata. Estos manuscritos son el manuscrito 61 del siglo XVI, el manuscrito 88 del siglo XII, que tiene el pasaje escrito al margen con mano moderna, el manuscrito 629 del siglo XIV o XV y el manuscrito 635 del siglo XI, que tiene el pasaje escrito al margen por una mano del siglo XVII. El pasaje no es mencionado por ninguno de los padres griegos, quienes, de haberlo sabido, ciertamente lo habrían empleado en las controversias trinitarias, las controversias con Sabelio y con Arrio. Su primera mención en griego es la versión latina de las actas del Concilio de Láter en 1215. El pasaje está ausente en los manuscritos. De todas las versiones antiguas, siria, copta, armenia, etíope, árabe y eslavónica, excepto la latina. Eso con respecto a la evidencia externa. Ahora, con respecto a la probabilidad interna. En lo referente a la probabilidad de transcripción, si el pasaje hubiese sido original, no se puede hallar ninguna buena razón que justifique su omisión, bien accidental o intencionalmente, por copistas de cientos de manuscritos griegos y por traductores de las versiones antiguas. Respecto a la probabilidad intrínseca, el pasaje simplemente rompe el sentido del contexto. Erasmo de Rotterdam puede que para muchos de nosotros
el nombre sea muy extraño y para algunos de ustedes sea la primera vez que lo escuchen. Pero hay muchos adagios que él se inventó y que nosotros los utilizamos hoy en día. Por ejemplo, en 1492 se ordenó sacerdote y trabajó como el obispo de Cambrai, estudiando las filosofías escolástica y griega en la Universidad de París. Disgustado por la vida sacerdotal, buscó un empleo secular y más tarde recibió la dispensa papal para vivir y vestir como erudito laico. Su obra más trascendente fue la traducción al griego del Nuevo Testamento en 1516, basado en manuscritos nuevos, con notas críticas y acompañada de una nueva traducción latina que demostraba lo poco riguroso que era la Vulgata latina. Por estas obras, que influyeron a los reformadores religiosos de la época, se le llama padre de la Reforma. Algunos adagios que nosotros le debemos a Erasmo: en el país de los ciegos, el tuerto es rey. Está luchando con su sombra. Tiene un pie en la tumba. No dejó piedra sin mover. Empezar de cero. Una tos para tapar un pedo. Más fácil decirlo que hacerlo. Más vale prevenir que curar. Tener los ojos en la nuca. No podemos vivir con ellas, pero tampoco podemos vivir sin ellas. Lágrimas de cocodrilo. Es un mal necesario. Una golondrina no hace verano. Caérsele el corazón a los pies. El pasto siempre es más verde en el campo ajeno. Poner el carro delante del caballo. Dios ayuda al que se ayuda a sí mismo. Estas son estos son adagios que nosotros los hemos utilizado cantidades de veces. Bueno, este señor fue el que se los inventó, para que sepa quién era, pues, Erasmo de Rotterdam. Ahora, ¿cuál fue la circunstancia que llevó a la introducción de este versículo 7 en la versión española, en la versión de la Reina Valera del 60? El hermano Lightfoot, nuevamente en su libro Cómo conseguimos la Biblia, dice: después de la invención de la imprenta, la primera persona en publicar una edición del texto griego impreso fue un hombre llamado Erasmo de Rotterdam. Su primera edición salió en el año 1516, pero la primera y segunda edición de Erasmo no incluyó Primera de Juan 5:7. Una controversia moderada fue instigada porque el versículo se encontraba sin ningún género de dudas en las últimas copias latinas. Erasmo insistió que su texto era correcto y estaba tan seguro de sí mismo que precipitadamente, sin reflexionar, prometió incluir el versículo en su texto si podía ser encontrada una sola copia griega en apoyo de este. Finalmente se descubrió una copia y Erasmo, fiel a su palabra, puso el versículo en la tercera edición de su testamento griego. William Tyndale fue el primer hombre en traducir el Nuevo Testamento al inglés, basado en un texto griego en lugar del latín. Y fue la tercera edición de Erasmo que él empleó para hacer su traducción. De manera que desde Tyndale hasta la Biblia King James, en Primera de Juan 5:7, eh, la Biblia, hasta la Biblia King James, Primera de Juan 5:7, ha sido una parte de la escritura en inglés y también en la versión española, Reina Valera. Toda la prueba textual es contraria a Primera de Juan 5:7. Todos los manuscritos griegos, solo hay dos que lo contienen. Estos dos manuscritos son de fecha muy tardía, uno del siglo XIV o XV y otro del siglo XVI. Ambos muestran claramente haber traducido este versículo del latín. El trabajo del Textus Receptus producido por Erasmo sirvió como base de traducción del Nuevo Testamento a la mayoría de los principales idiomas de Europa. Fue así que Casiodoro de Reina, al realizar su traducción de la Biblia al idioma español, traducción que fue terminada en el año de 1569, incluyó Primera de Juan 5:7. El hermano Bill Reeves
en sus notas sobre Primera de Juan, dice, los llamados padres eclesiásticos no citan estas palabras en sus comentarios y otras obras sobre las Escrituras, ni aun cuando discuten el asunto de la Trinidad. Toda la evidencia, pues, apunta a la conclusión de que no pertenece este versículo al texto inspirado. No obstante, la verdad encerrada en este referido versículo se presenta abundantemente en otros pasajes de la Biblia. Y el ser espurio este versículo no ayuda nada al antitrinitario. Por otra parte, nosotros que enseñamos la verdad sobre el punto, no ganamos nada al emplear lo que es sin duda espurio. Y es verdad. Yo no utilizo, bueno, lo utilicé cuando empecé mi vida cristiana porque desconocía todo esto. Pero ahora ya no uso Primera de Juan 5:7 para defender y exponer la Trinidad. Ahora, como dice el hermano Rips, la verdad encerrada en este versículo, en este referido versículo, se presenta abundantemente en otros pasajes de la Biblia. ¿Cómo qué? Empecemos primero, porque tres son los que dan testimonio. Ahora, lo que está diciendo Primera de Juan 5:7 no es falso, es verdad. Lo que declara ahí es verdad porque se encuentra en las Escrituras. Tres son los que dan testimonio. Bueno, en Juan 8:7 Jesús dijo, y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Segunda de Corintios 13:1 dijo Pablo, por la boca de dos o tres testigos se decidirá todo asunto. Pues, el testimonio de tres personas no es algo que se haya inventado, está en la palabra de Dios. Ahora, dice que uno de esos tres testigos es el Padre. Uno que da testimonio es el Padre. Ahora, eso no es mentira, eso es verdad. Dice en Juan 8:18, yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. Entonces, uno de los tres que dan testimonio es el Padre. Luego dice, otro que da testimonio es el Verbo. Juan 8:18. Miren lo que dice. Sabemos que el Verbo es el Señor Jesucristo. Juan 8:18 dijo Jesús, yo soy el que doy testimonio de mí mismo. Y el tercero que da testimonio es el Espíritu Santo. Primera de Juan 5:6. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, y no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio. Pero lo que dice Primera de Juan 5:7 no es una invención, no es una nueva doctrina, es verdad. Está declarado en otros pasajes de las Escrituras. Pero no hay necesidad de utilizar Primera de Juan 5:7 para demostrar la Trinidad. Podemos usar otros pasajes de las Escrituras. Ahora, por eso esta variable no es de consecuencia para el texto, no afecta para nada la verdad bíblica de la doctrina de la deidad, de que el Padre es Dios, de que el Hijo es Dios y de que el Espíritu Santo es Dios y de que esos tres son un Dios. Esto no significa que lo que se diga en esas variaciones textuales desde los versículos sea falso, sino más bien una adición tomada de aquellos versículos en donde sí aparecen. Hermanos, concluimos la lección, primera parte, en este momento.